¿Y si después de que rechazan tu caso todavía existiera una última oportunidad para no ser devuelto a tu país? Muchos no lo saben, pero en Canadá existe un proceso silencioso, poco explicado, que puede definir si te quedas o te vas. La evaluación de riesgos previa a la reubicación, conocida como PRRA. Aquí no se trata de repetir tu historia. Se trata de demostrar algo mucho más delicado, que tu vida o tu seguridad estarían en riesgo si regresas. Pero cuidado, no todos pueden aplicar. No en cualquier momento. Y un error en cómo presentas tu evidencia puede cerrar esa puerta definitivamente. En este episodio vamos a explicar quién califica para la PRRA, cuándo se puede solicitar, qué tipo de riesgos se evalúan, y por qué este proceso es tan determinante después de una negativa. Quédate hasta el final, porque entender esto puede ser la diferencia entre una salida obligatoria o una última oportunidad de protección en Canadá. Solicitud de una evaluación de riesgos previa a la reubicación. Muchas personas que enfrentan la expulsión de Canadá tienen la oportunidad de solicitar una evaluación de riesgo previa a la expulsión, PRRA. No puede solicitar una PRRA a menos que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, CBSA, le haya notificado que puede hacerlo, y le haya entregado una notificación sobre una evaluación de riesgo previa a la expulsión y, si cumple con los requisitos y desea solicitarla, debe enviar su formulario de solicitud y los documentos que presente, si los hubiera, a la Oficina de Migración Humanitaria de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, IRCC, ya sea en línea a través de Canada Post Connect o por correo postal a la dirección que figura en su notificación ED. Lea atentamente toda la información de este paquete de solicitud, le explicará el programa PRRA, y le ayudará a completar su solicitud. ¿Cómo podría ayudarme una evaluación de riesgos previa a la retirada? La PRRA ofrece a las personas que se enfrentan a la expulsión de Canadá la oportunidad de solicitar protección describiendo por escrito los riesgos y peligros que creen que enfrentarían si fueran expulsadas. Las personas cuyas solicitudes de PRRA sean aprobadas pueden permanecer en Canadá. Si solicito una PRRA, ¿cómo se evaluará mi solicitud? La mayoría de las solicitudes de PRRA se evalúan con respecto a si el solicitante tiene un temor fundado de persecución en su país de origen, país de nacionalidad, o, si no tiene uno, el país donde residía habitualmente, basado en su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Y debido a este temor, no está dispuesto o no puede regresar a ese país ni buscar protección en él. O, b. Si el regreso del solicitante a su país lo sometería personalmente a peligro de tortura. O un riesgo para la vida, o de trato o castigo cruel e inusual, sí. Debido a ese riesgo, no pueden o no quieren buscar protección en su país. Se enfrentarían al riesgo en cada rincón de ese país. El riesgo no es resultado de sanciones legítimas, excepto aquellas impuestas en violación de las normas internacionales. El riesgo no se debe a la incapacidad del país para proporcionar una atención sanitaria o médica adecuada. Sin embargo, la evaluación de su solicitud se limitará a los motivos descritos en b. Si usted haber sido declarado inadmisible por delitos graves debido a que fue condenado en Canadá por un delito punible con 10 años o más de prisión, y recibió una sentencia de prisión de 2 años o más. Han sido declarados inadmisibles por motivos de seguridad, violaciones de los derechos humanos o internacionales, o delincuencia organizada. O presentó una solicitud de asilo y fue rechazada con base en la sección F del artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. O están nombrados en un certificado al que se refiere el inciso 77.1 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados. Si esta es su primera solicitud de PRRA, ahora se beneficia de una suspensión de su orden de expulsión. Por lo tanto, las medidas para ejecutar su expulsión de Canadá han sido suspendidas. Para garantizar que la suspensión de su orden de expulsión se mantenga vigente, mientras se procesa su solicitud, debe presentarla dentro de los plazos especificados en su notificación sobre una evaluación de riesgo previa a la expulsión Si esta no es su primera solicitud de PRRA, si la está presentando fuera de plazo o si la está presentando en un puerto de entrada, no se está beneficiando de una suspensión de su orden de expulsión. ¿Qué ocurre si NO desea solicitar un PRRA? Si no desea presentar una solicitud de PRRA y quiere abandonar Canadá voluntariamente, complete la sección G, Declaración de ausencia de intención, del formulario de solicitud de evaluación de riesgos previa a la remoción, IMM 5508. Envíelo a la dirección indicada en la notificación adjunta relativa a una evaluación de riesgos previa a la remoción. Y preséntese en la oficina de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá que le entregó este paquete de solicitud. Antes de presentar su solicitud. ¿Cómo preparar su solicitud PRRA? ¿Qué documentos debo rellenar? Para solicitar una evaluación de riesgo previa a la reubicación,
PRRA, por sus siglas en inglés, debe completar y enviar el formulario Solicitud de Evaluación de Riesgo Previa a la Reubicación, IMM 5508. Todos sus familiares en Canadá mayores de 18 años que también soliciten una PRRA deben completar su propio formulario. Solicitud de Evaluación de Riesgo Previa a la Reubicación, IMM 5508. Haga fotocopias del formulario para que cada persona tenga una copia de trabajo y una copia final. También puede presentar alegaciones por escrito y aportar pruebas documentales para respaldar su caso. ¿Debo incluir a mis familiares en mi solicitud? Todos sus familiares, tanto dentro como fuera de Canadá, deben figurar en la solicitud de evaluación de riesgo previa a la expulsión, IMM 5508. Se consideran familiares a su cónyuge o pareja de hecho y a sus hijos dependientes. Un hijo dependiente se define como su hijo biológico, o el hijo biológico de su cónyuge o pareja de hecho, o el hijo biológico de ese hijo dependiente, o una persona que es un menor adoptado por usted, su cónyuge o pareja de hecho mediante adopción plena antes de que el menor cumpliera los 18 años. La adopción plena implica la disolución de una relación paterno-filial legal preexistente. Su hijo o el hijo de su cónyuge o pareja de hecho puede ser considerado un hijo dependiente si ese niño cumple con los requisitos que se indican a continuación en la fecha en que usted solicita la PRRA. Son menores de 22 años y no tienen cónyuge ni pareja de hecho. Los niños de 22 años o más califican como dependientes si cumplen con ambos requisitos. Han dependido de sus padres para el apoyo financiero desde antes de los 22 años. Y no pueden mantenerse económicamente debido a una condición mental o física. ¿Debo presentar solicitudes por escrito? Las declaraciones escritas le brindan la oportunidad de describir su situación. En ellas puede explicar por qué cree que estaría en riesgo o peligro si fuera deportado a su país de nacionalidad o de residencia habitual anterior. También puede adjuntar documentos que respalden sus declaraciones escritas. ¿Cómo preparo mis trabajos escritos? En sus presentaciones escritas, es importante que respondan claramente a las siguientes preguntas. ¿Por qué correría riesgo o peligro si me devolvieran a mi país de nacionalidad o de residencia habitual? ¿Qué tipo de riesgos o peligros enfrentaría y por qué? ¿Cómo me afectan estos riesgos o peligros de forma directa y personal? ¿Podría escapar de estos riesgos o peligros mudándome a otra ciudad o región de mi país? ¿Cómo se compara mi situación con la del resto de la población de mi país, de nacionalidad o residencia habitual? Nota. Si su solicitud de asilo o una solicitud de PRRA anterior ha sido rechazada, solo podrá aportar nuevas pruebas surgidas desde el último rechazo. ¿Qué son las nuevas pruebas? Las nuevas pruebas son aquellas que surgieron después del rechazo, que no eran accesibles normalmente, o que, dadas las circunstancias, no se podía esperar razonablemente que usted presentara en el momento del rechazo. Es importante que identifique y explique claramente las nuevas pruebas en cualquier documento que presente, por ejemplo, resaltando ciertas partes de un artículo de revista. ¿Qué tipo de pruebas documentales podrían ser útiles para respaldar mi caso? Puede utilizar cualquier tipo de documento escrito, como aquellos que presenten hechos relacionados con los supuestos riesgos, para respaldar sus alegaciones. También puede presentar declaraciones escritas de familiares, amigos, vecinos o cualquier otra persona. A continuación, se muestran ejemplos de documentos que podrían ser útiles como prueba. Artículos de revistas o periódicos que describen la situación en su país. Documentos legales. Documentos policiales. Documentos médicos. Documentos personales. Testimonios escritos. Cartas personales. Nota. Sus documentos escritos y cualquier prueba documental deben presentarse en inglés o francés. Si desea presentar documentos en otro idioma, deberá adjuntar una traducción al inglés o al francés y una declaración del traductor. Esta declaración debe incluir el nombre del traductor, el idioma original del documento traducido y una declaración firmada por el traductor que certifique la exactitud de la traducción. No se considerarán los documentos presentados en un idioma distinto del inglés o el francés sin traducción. ¿Necesito contratar un abogado? Aunque no es necesario contratar un abogado, puede, a su propio costo, contar con la asistencia de un abogado u otro representante autorizado. Consulte el formulario Uso de un representante, IMM 5476,
para obtener más información sobre los representantes autorizados. Nota: es su responsabilidad asegurarse de que la información de su solicitud sea correcta y esté actualizada. Si sus circunstancias cambian, debe informarnos. Las decisiones sobre su solicitud se basarán en la información que tengamos disponible al momento de revisarla. ¿Cuándo debo enviar mi solicitud PRRA? Si esta es su primera solicitud PRRA, consulte su notificación sobre la evaluación de riesgos previa a la expulsión para obtener información sobre cuándo y dónde presentar su solicitud. Preste mucha atención a la fecha límite indicada en su notificación. No presentar su solicitud antes de la fecha límite podría resultar en la cancelación de la suspensión de su orden de expulsión. Revisión del procedimiento de solicitud. Siga estos pasos para enviar su primera solicitud PRRA. Paso 1. Complete y firme su formulario de solicitud, IMM 5508. Recuerde, su cónyuge y cada miembro de su familia que resida en Canadá y tenga 18 años o más, deben completar su propio formulario de solicitud. Paso 2. Envíe en la barra los formulario, S completo, S a la oficina de IRCC, especificada en su notificación relativa a una evaluación de riesgo previa a la expulsión, antes de la fecha especificada en dicha notificación. Nota: ahora puede enviar su solicitud, PRRA, en línea a través de Connect. Paso 3. Si lo desea, prepare informes escritos y recopile pruebas documentales. Paso 4. Envíe la documentación y las pruebas documentales al centro IRCC antes de la fecha indicada en su notificación. Si esta NO es su primera solicitud, PRRA, debe enviar tanto su formulario de solicitud como la documentación adjunta lo antes posible. ¿Cómo completar los formularios? Siga las siguientes instrucciones para completar el formulario. La mayoría de las preguntas son sencillas, y solo se proporcionan instrucciones adicionales cuando es necesario. Debe responder a todas las preguntas. Si alguna sección no le corresponde, escriba NOAQ no aplica. Escriba con letra clara y asegúrese de que toda la información sea legible. Si necesita más espacio, adjunte una hoja aparte e indique el número de la pregunta que está respondiendo. Asegúrese de hacer suficientes fotocopias antes de comenzar. Advertencia: debe proporcionar información veraz y precisa. La información proporcionada podrá ser verificada. El procesamiento se detendrá de inmediato si proporciona información falsa o engañosa. Conforme al artículo 127 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, hacer una declaración falsa a sabiendas en su solicitud constituye un delito. Formularios que deben completarse. Solicitud de evaluación de riesgos previa a la remoción, IMM 5508. Para ser completado por usted, como solicitante principal, su cónyuge o pareja de hecho si reside en Canadá, sus hijos dependientes de 18 años de edad o mayores, si residen en Canadá,